Aquí tenemos el WorkWith for Web aplicado a la transacción Attraction, ¿sí? Y vemos entonces estas 3 atracciones turísticas y toda la información que acá se está presentando. Si elegimos una, por ejemplo la Torre Eiffel, vemos acá en esta otra pantalla su información, la información de la Torre Eiffel, que nos permite no solo visualizarla, sino también podríamos actualizarla o eliminarla, llamando a la transacción correspondiente. Y de hecho, si volvemos, también desde aquí podríamos hacerlo e incluso insertar una nueva atracción. Acá, en cambio, vamos a ver lo mismo, pero aplicado a la transacción de Attraction para Angular. Y vemos que se percibe la información de manera sustancialmente diferente que en el caso del WorkWith aplicado a la transacción para web, ¿sí? En particular, por ejemplo, solamente vemos el nombre de la atracción y la foto. Nombre y foto. La acción de insert la vemos aquí arriba de esta manera. Y si seleccionamos, por ejemplo, la Torre Eiffel, vemos que se presenta su información, la vista de su información, de esta otra manera. También nos va a permitir actualizar o eliminar, pero al hacerlo no vamos a llamar a la transacción, porque no existe la transacción para Angular, sino que vamos a llamar a otra pantalla que nos va a permitir, va a ser las veces de la transacción para poder actualizar la información, pero no va a ser la transacción. Por ejemplo, vamos a ponerle una R de más, solamente para mostrar esto que estamos diciendo. Acá nos está informando que la información fue actualizada exitosamente y ahora cuando vamos para atrás, aquí la vemos. De hecho, si vamos al WorkWith para web, también vamos a ver actualizada la información. Bien, y entonces si por ejemplo desde aquí selecciono el update, puedo volverlo como estaba y esta sí es la transacción. Confirmamos. Bien, la pregunta es cómo se hace esto en GeneXus. Bueno, acá estamos posicionados en el objeto Transaction Attraction y si vamos a la solapa de Patterns, teníamos aplicado el checkbox para el WorkWith para web. Lo que vamos a hacer ahora para reflejar eso que veíamos en ejecución recién es posicionarnos en la solapa WorkWith, no for web, WorkWith general. ¿Por qué general? Porque esta pantalla, esta selección del WorkWith nos va a implementar el WorkWith tanto para Angular como para la aplicación nativa móvil. Nosotros en nuestro caso particular indicamos que queremos generar la aplicación tanto para frontend web.net como para un frontend Angular. No seleccionamos que queríamos la aplicación para Android ni para Apple. Por tanto, dejamos en false estas dos propiedades y, por lo tanto, si hay objetos para ejecutar para Angular, los va a generar. Y es lo que va a suceder ahora cuando apliquemos el pattern WorkWith a la transacción Attraction, ¿sí? Los va a generar para lo que indicamos que queremos, que es solamente Angular. Bien, observemos una gran diferencia entre lo que nos aparece aquí en los nodos, en el arbolito este, para el WorkWith general y lo que sucedía para el WorkWith for Web. Aquí aparecía un montón de información. Este montón de información correspondía a que se trataba de la instancia del pattern. Aquí estábamos comandando de alguna manera lo que íbamos a querer ver en ejecución, lo que íbamos a querer que GeneXus implementara luego sobre los objetos que él creara, que son los que aparecían aquí abajo. Es decir, que todo lo que especificábamos acá tenía impacto sobre estos objetos de acá, que eran los que implementaban entonces esas pantallas, y esta sería como una especie de metadata de información. En cambio, para el WorkWith para Angular, esta solapa lo que me va a indicar es un objeto en sí mismo, no metadata, no es una instancia de información, es el objeto en sí mismo que veíamos, o los objetos que veíamos en ejecución. Por ejemplo, si me posiciono sobre el nodo list, lo que estamos viendo es ni más ni menos que lo que veíamos como la selección, el listado de atracciones, con la foto y el nombre de la atracción. Y en esta sección de aquí,
lo que veíamos era la información de una atracción en particular. En el ejemplo que mostramos, veíamos la información de la Torre Eiffel. Y aquí estamos viendo las opciones para actualizar o eliminar esa información, que como decíamos, no va a estar llamando a la transacción, sino que va a estar llamando a una pantalla, a esta misma pantalla, pero en otro modo. ¿En qué modo? En modo edit, como vamos a poder ver aquí. No vamos a ver diferencias en el layout. En ejecución sí se ven diferencias porque estos son campos de entrada, ¿sí? El usuario va a ingresar información allí y cuando cliquee o dé tap sobre la opción de Save, entonces esa información se va a grabar en la base de datos haciendo uso de la transacción, pero en modo silencioso, es decir, sin la User Interface, sino solamente lo que hay detrás, que es lo que vamos a estudiar más adelante con el nombre de Business Component. Por ahora me estoy adelantando, es simplemente para mostrarles un poco esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando yo grabo la transacción attraction habiendo marcado el checkbox que acá estamos viendo? Bueno, lo que vamos a ver es qué pasa acá en el KB Explorer bajo el nodo attraction. Vamos a ver que así como tenemos este nodo para el WorkWith Web, va a aparecer, vemos que no es un nodo con instancias abajo, sino que es directamente un nodo que corresponde a un objeto, a este objeto, al que se llama WorkWith Attraction, que implementa tanto el listado como el detalle de una atracción elegida en el nodo anterior. Todo eso está encapsulado dentro de este objeto. Si lo abro, acá estamos viendo el nodo WorkWith, la solapa WorkWith del objeto atracción, de la transacción attraction. ¿Sí? Pero si yo voy y abro el objeto este, vemos lo mismo, ni más ni menos que eso que veíamos en esa solapa. ¿Sí? Vemos lo mismo. Son como dos vistas, dos maneras de acceder a la misma información. Voy a cerrar la transacción y me voy a quedar ahora con el objeto. Entonces, ¿cómo haríamos para modificar lo que mostramos en el listado de atracciones? Bueno, como se trata de un objeto particularmente, ya no estamos contando con metadata que intermedia, sino que directamente vamos a trabajar sobre el objeto, como si se tratase de un panel cualquiera, ¿sí? También se va a ver más adelante el tema de los paneles, así como de los web panels para web, tanto .NET como Java. Pero bueno, ya podemos adelantar algo y, por ejemplo, ir a la toolbox y, posicionados aquí dentro, elegir arrastrar un atributo o variable y vamos a elegir, por ejemplo, country name, para que nos muestre también el nombre del país. Y podemos, ya que estamos, quitarle la etiqueta para que no se muestre. Aquí, label position, none, para que no muestre la etiqueta. Grabamos, por ejemplo, y ahora la pregunta es cómo hacemos para ejecutar este objeto. Porque hasta ahora con F5 lo que hacíamos era ejecutar la aplicación web, .NET. ¿Sí? Nos mostraba el Launchpad y desde aquí elegíamos qué objeto de esos web queríamos ejecutar. Bueno, ahora que tenemos por fin un objeto que vale para Angular, lo que vamos a hacer es decirle al objeto, posicionarnos sobre el objeto y decirle, para ejecutarlo de forma rápida, decirle que se trata de un programa main, que lo construya como programa main, y una vez hecho esto, ¿sí? Estamos allí, este es el objeto. Una vez hecho esto, lo voy a grabar, botón derecho, run, ejecutarlo. Al hacer esto, sabe que se trata de un objeto que no es un objeto tipo web panel, ni transacción web, sino que es un objeto que va a valer, en nuestro caso, que solamente tenemos el frontend Angular solo para Angular. Si hubiéramos elegido también tener la aplicación para Android o para Apple, también la generaría para esas plataformas. Bueno, ahora lo que va a ser generarlo como un objeto para Angular y lo va a ejecutar. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a ver lo mismo que veíamos hace un rato en ejecución, solo que con el agregado del country name. Y acá vemos entonces aparecer el nombre de país. Observemos cómo está implementado la acción de insertar
si venimos acá en el list, vamos a observar, hago doble clic sobre el botón y vemos que nos lleva a esta solapa de eventos donde está programado el evento asociado a ese botón, y vemos que lo que está con esta sintaxis, lo que se está diciendo es que se invoque al WordWidAttraction, que es este mismo objeto, el nivel attraction, nodo detail, para insertar, método insert. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que se invoque entonces a esta pantalla, pero, acá estoy en los eventos, voy al layout, a esta pantalla, pero ¿a cuál de estas pantallas? No a la pantalla de visualizar la información, sino a la de editar la información. Se va a llamar a esta pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué es la que hace las veces de la transacción? No es la transacción, hace las veces de la transacción. De hecho, cuando se presione el botón Save, lo que se va a hacer es invocar, no hay por qué saberlo esto ahora, simplemente es para tener una idea de lo que está pasando por detrás, se va a invocar entonces a esta acción de salvar, que va a ser salvar el business component. No me quiero adelantar mucho más. Pero digamos que así está es como está implementado entonces la interacción entre las pantallas. La de insertar, o por ejemplo, cuando elegíamos una atracción del grid, veíamos que llamaba a esta otra pantalla, pero en modo view, ¿sí? Es decir, no a la de edit, sino a la de view. Por ahora las vemos iguales, sin embargo son dos pantallas distintas. Si yo empiezo a modificar este layout, se va a modificar para el view y no para el edit, ¿sí? Bien, pero decíamos entonces, ¿dónde está implementado que cuando el usuario elige una atracción, se llama esta otra en modo view? Bueno, eso es una propiedad a nivel del grid que se llama default action, y esa es la acción default. Todo eso es parte de este objeto WordWid. Si queremos que se parezca más al que veíamos para web, por ejemplo, podemos mover la foto para la derecha. Tenemos attraction name, country name. Vamos a insertar, por ejemplo, podemos hacerlo directamente con botón derecho, insert attribute, y por ejemplo, city name. Podemos insertarlo, así como insertamos antes y moverlo, por ejemplo, como habíamos hecho antes con country name. Podemos también quitarle la etiqueta para que no se vea. Entonces tenemos el nombre de atracción, el nombre de país, el nombre de ciudad. Bueno, también podemos agregar el category name, y así se va apareciendo más entonces al que nos implementa automáticamente el patrón para web. También podemos, por ejemplo, cambiar los tamaños en los que se presenta, los que ocupa cada columna. Acá estamos viendo que la foto aparece con 44 dips. El dip es una unidad de medida que coincide con el píxel para web. Y bueno, y acá es donde se está determinando cuánto tamaño del ancho ocupa cada columna, que por defecto está haciendo 25% cada una del ancho resultante de quitarle estos 44 dips al ancho de la pantalla. Y yo podría decirle, por ejemplo, que no, que quiero que la última columna, la penúltima columna, la de category name, ocupe, por ejemplo, no sé, 200 dips, por ejemplo. Y que estas ocupen el 10% del ancho resultante, y esta, por ejemplo, el 80%. Entonces es 80, 90, 100 de restarle al ancho total de la pantalla 244 dips. Por poner un ejemplo nada más. Entonces voy a grabar para mostrar esto en ejecución. Y también lo que voy a mostrar es, yendo a la sección general, cómo puedo diferenciar las pantallas de View y la de Edit. Por ejemplo, en la de View no quiero ver ni el ID de la atracción, ni el ID del país, ni el ID de la ciudad, ni el ID de la categoría. No me interesan. Y por ejemplo, puedo también modificar el lugar donde voy a mostrar la foto. Por ejemplo, la voy a mostrar allá arriba, ¿sí? Y en cambio el de Edit lo voy a dejar como estaba, de esta otra manera. Entonces vamos a ver en ejecución todo esto.
Bueno, y aquí vemos lo que decíamos entonces. Como le dimos espacio, 44 píxeles, ocupa la foto, esto 200 y estos 10% del ancho restante. Y el nombre, y ahora por ejemplo, si elijo ver la Torre Eiffel, así la vemos. Si en cambio la queremos actualizar, vemos la pantalla de Edit. ¿Sí? Bueno, con esto vimos entonces una muestra de las diferencias entre aplicar el patrón WordWidth for Web a una transacción y aplicar el patrón WordWidth, ¿sí? En nuestro caso, implementando para Angular. Todo esto que dijimos ahora, por supuesto, se profundiza cuando se estudien los objetos, paneles para Angular, justamente para implementar pantallas de la User Interface, lo que daremos más adelante.